de texto de historia, podríamos creer que ninguna sociedad celebró el amor entre hombres, que jamás un pintor, un poeta o un papa abrieron su cama o su corazón a otro hombre. Esa historia, sin censuras, nos revela que el instinto de amor entre hombres o entre mujeres es una constante universal. Pero la historia la escriben los vencedores. Ellos deciden lo que recordaremos y lo que ocultaremos. Así ha sido con el eros masculino. Las pruebas de amor homosexual fueron discretamente suprimidas, como se hicieron con griegos y con romanos, o rápidamente destruidas, como se viene haciendo en la actualidad, en las muestras de arte inca y maya que se han hallado recientemente. El resultado de este engaño ha sido una polarización innecesaria de la sociedad y un sufrimiento, padecidos por personas que se enamoran de otra de su mismo sexo. Desde el principio de los tiempos, el amor entre hombres forma parte del tejido social y religioso. Desde las ciudades-estado de la antigua Grecia o desde Roma y sus emperadores, entre otros Trajano y Adriano, hasta los chamanes siberianos, los sanadores de 12 espíritus de los pueblos amerindios o incluso los miembros de las tribus africanas, pasando por emperadores chinos, eruditos, gente de todo el mundo entendía y respetaba la existencia de la vulnerabilidad del hombre frente a la belleza de otros hombres. Se aceptaba que con matrimonio o sin él había hombres que se enamoraban de otros hombres, que soñaban con ellos, escribían sobre ellos, luchaban por ellos y se acostaban con ellos. Por ejemplo, en la antigua Grecia se consideraba que el amor masculino sacaba a la luz las mejores cualidades de un joven, particularmente su hombría y su valor. En la guerra, los soldados solían pelear codo a codo con sus amados, como por ejemplo Alejandro Magno y su amante Hefestión. En Japón, los aprendices de samurái solían emparejarse con guerreros mayores para ser formados en las artes del amor y de la guerra, y el shogun, decían, tenía además de sus concubinas multitud de amantes masculinos. Famosos poetas musulmanes loaron y maldijeron a la vez las bellezas de los jóvenes, a los que a veces se emborrachaban para seducirlos, y todos deseaban ser servidos por chicos de juventud eterna, tan bellos como las perlas, como decían, cuando llegasen al paraíso. Pero no todo fue color de rosa para la comunidad. El medioevo es el tiempo inicial de una suerte de persecución frontal, contra todo aquello que subvirtiera las buenas costumbres. Ni hablar de la Santa Inquisición, que fue devastadora en todos los ámbitos de la sociedad de entonces y cuyo sistema de creencias y valores se proyectan hasta la actualidad, por decir de alguna forma. En el occidente premoderno, el amor entre hombres sobrevivió prácticamente oculto y solo salió a la superficie cuando los amantes tenían la desgracia de ser descubiertos o cuando artistas suficientemente resueltos para mofarse de las convenciones de la época osaban mencionarlo explícitamente. Por ejemplo, muchas de las obras de Miguel Ángel proyectan desnudos masculinos con un extraordinario sentido estético. Shakespeare, que cantó a su amado en sus sonetos, o muchos pintores y escritores inmortalizaron a San Sebastián, muerto por los arqueros de Mauritania, por negarse a maltratar a los condenados a tortura.
luciendo un rostro con mezcla de placer y dolor. Y se considera que esto ilustra el placer de ser coherente con sus convicciones y el dolor de verse atacado por defenderlas. Es infinita la lista de celebridades, artistas, hombres de Estado, personalidades de la Iglesia, caballeros y villanos que sintieron la atracción del amor hacia otros hombres, solo o junto con el amor hacia mujeres. Y lo sigue siendo en la actualidad. Pero bueno, eso va a ser tema de otro programa seguramente. La gran mentira de que el amor entre personas del mismo sexo es contra natura es una entelequia social, un cepo cultural que no resiste las verdades de la historia y de la biología y para su supervivencia depende exclusivamente de la censura. Los antecedentes históricos, los testimonios que recogemos y nuestra investigación periodística demuestran que el instinto del amor entre hombres o entre mujeres es una constante universal. Lo único que varía es la actitud de la sociedad a través de los tiempos. Justamente lo que intentamos desde este espacio es estimular el sentido crítico de la sociedad y nutrir una actitud prosocial hoy, una actitud de apertura, de respeto, de confianza y fundamentalmente de solidaridad y legitimidad hacia la diversidad social y cultural. La historia gay es la historia de la humanidad. En esa historia están los testimonios explícitos o implícitos del amor entre hombres o el amor entre mujeres. Allí donde se prohibió, sobrevivió a pesar de las lapidaciones, las quemas en hogueras, la horca, las lobotomías, las homofobias en las escuelas, las acciones psicológicas. Allí donde fue bienvenido, ayudó al florecimiento de los mejores triunfos de la mente humana.